Hola, muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto recibirles en este su programa Descubriéndonos. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes. Pues con este tema respecto de la realidad. ¿Hay una sola realidad? Bueno, sabes que para mí ese tema es particularmente atractivo, Claro, ¿no? sí, sí. Y me parece que es una pregunta que es importante que nosotros sostengamos porque yo creo que es algo que todo el tiempo está generando muchísimas complicaciones alrededor de todos, o sea, en nuestro vínculo cercano, en lo que nosotros opinamos en otro tipo de temas, en los asuntos políticos, y que sí creo que si nosotros no nos podemos a preguntarnos respecto a ese tipo de cosas es muy fácil confundirse, ¿no? A veces creo que cuando hablamos de realidad estamos hablando de realidad objetiva, de realidad fáctica, de poderte tocar, de poder estar acá, de cosas, de objetos que nosotros vemos, pero no es lo único que está alrededor de nosotros cuando estamos existiendo en el mundo, ¿no? Claro, sí, sí. Es muy distinto tener un consenso, lo cual eso sí, Exacto. estamos de día, sí, sí, estamos de día, Ujú. pero muy distinto es que haya una realidad. Exacto. Y cuesta muchísimo trabajo que la gente podamos preguntarnos respecto de eso. Más bien estamos todo el tiempo controvirtiéndonos con el otro, criticando que el otro no piensa como debe de pensar, o no hace lo que tiene que hacer, o no actúa como debe de actuar, ¿no? Vía nuestro narcisismo, la medida de las cosas las experimentamos en razón de eso. Entonces es muy fácil, vía esa misma vía, suponer que mi realidad es aceptada por todos, Exacto. cuando en realidad es una cuestión bastante ingenua, ¿no? Ujú. No hay tal cosa, no existe tal cosa, ¿no? Y bueno, así en casi cualquier ámbito, ¿no? Si estás en un ámbito científico, pues bueno, no hay una economía, hay muchas economías, ¿no? En medicina tampoco hay una medicina, hay varias medicinas. No hay Este, una lógica, hay muchas por lógicas. supuesto. Inclusive creo que somos muy dados a pensar en ese tipo de circunstancias cuando hablamos de las matemáticas, en pensar que solamente, que son exactas y entonces solamente hay una realidad, cuando hay muchísimos números. Y Y diferentes formas de interpretarlos. exacto. Ujú. Como tal, no hay una realidad en nada como única. Así es. Entonces tú dime el tema que se te ocurra y bueno, podremos aproximarnos y ver que hay diferentes enfoques, aunque estés hablando de una misma materia. Así es. Y bueno, estamos muy acostumbrados a que se hagan afirmaciones y hoy creo que en una medida, en un mundo en el que estamos eh, tan, no sé si voy a ocupar una palabra adecuada, tan sobreinformados en medio de todo este tema tecnológico en el que tenemos acceso, por ejemplo, a través de las redes, a muchísima información que llega, pues, porque hay espacios que la promueven, pero también hay personas que las pueden estar generando y entonces todo el mundo está ahí dando este tipo de cosas que más bien son opiniones, ¿no? Pero bueno, en medio de toda esta información que está ahí, eh, hay muchas afirmaciones, ¿no? Que se anuncian como verdades únicas, como realidades que tienen que ser y que no tienen otra forma de estar. Tenemos los temas políticos y de ahí pues se ha inclusive articulado o deviene ahí esta palabra que comentábamos antes de iniciar el programa, ¿no? El tema de la posverdad. Sí, Y sí. que pues se dice que está ahí, que pues está como en esta cotidianidad, pero realmente ¿a qué se refiere? Es un gran ejemplo ¿Y, porque, y cómo nos afecta? claro, ¿No? de verdad sí creo que es un gran ejemplo porque, bueno, todo esto partió de manera, digamos, más popular, más globalmente visible a raíz del señor Trump, ¿no? Ujú. En donde no tenía ningún tipo de objeción en abiertamente mentir y el seguirse sosteniendo en sus mentiras. Esto fue algo muy novedoso a nivel político porque había una especie como de cuidado en este tipo de situaciones. Y bastaba que un político fuera un tanto más descubierto como para que se tomara como casi un enorme desprestigio.
¿Qué ocurrió con Trump? Exactamente lo opuesto. Él podía abierta y claramente negar los datos que un periodista le daba objetivamente, consensualmente, digamos, y él insistía en sus datos. ¿Ok? Entonces, bueno, a raíz de eso empezó a plantearse esta cuestión de la posverdad. ¿Qué es esa posverdad? Bueno, algunos autores, no todos están de acuerdo con esto, le llaman verdad también emocional. Ujú. ¿Ok? Y bueno, curiosamente parecería que es algo muy novedoso, pero bueno, es lo que en algún momento trabajó Freud de manera muy puntual como realidad psíquica. ¿M? Que justamente Freud lo que enfatiza es que, bueno, dependiendo de por dónde van nuestros deseos, es por donde construimos esa realidad. Puesto en términos igualmente narcisísticos y libidinales, ahí donde está mi interés, en realidad eso es lo que fundamenta muchísimo más cómo es que yo voy a ver un evento. No es el evento en sí, sino desde dónde lo miro. Y ahí está toda esa cuestión que enfatiza Freud como realidad psíquica. No es el evento. Parecería que todos vemos el mismo evento. Sí, claro, pero no todos lo interpretamos de la misma manera. Entonces es algo muy importante, ¿no crees? Se generaliza, digamos, o se hace un poco más popular a raíz de esta cuestión con Trump. En realidad eso ya estaba, la problemática estaba desde muchísimo antes. Pues desde que el humano es humano, Así es. ¿no? El tema es que no es un asunto sencillo, porque como a partir de la percepción, que eso quiere decir todo lo que nosotros ingresa del exterior hacia nuestro interior por medio de los sentidos, que tiene que ver con el asunto de la experiencia, pareciera ser que si tú y yo estamos en este lugar y estamos viendo lo mismo y sintiendo lo mismo y teniendo lo mismo, tendríamos que estar pensando lo mismo respecto de lo que nosotros estamos Claro. viendo. Y creo que eso es algo que es fácil pensarlo, porque pues lo que está relacionado con tu experiencia, pues está relacionado con tu experiencia, está ahí. Es algo que tú das como por un hecho que tiene que ser idéntico para todo el mundo. Pero lo complicado de eso es esto que tú acabas de decir ahorita, que existe una realidad psíquica que se tiene que empatar con la realidad fáctica y que eso solamente puede ser algo del orden de la singularidad, de lo que cada uno de nosotros estemos viviendo, pensando, sintiendo en ese momento. Y eso hace que las cosas sean muy complicadas, porque entonces estaríamos pensando que si mi realidad no es como la tuya, entonces hay muchas realidades. Puesto en esos términos, sí, por supuesto que sí. Em, Hay un término, a mí me gusta mucho, me resulta muy iluminador de Freud, que habla de una exquisita singularidad. Porque en realidad, así como nuestra huella digital o nuestro fondo del ojo es único, también nuestro deseo lo es. Entonces, por supuesto que podemos tener ciertos parecidos y puntos de contacto con muchas personas, pero en realidad siempre acaba siendo muy singular y único, ¿no? ¿Qué está ocurriendo como término de posverdad actualmente? Bueno, si tú te das cuenta, Luz, es muy llamativo cómo es que actualmente ya podemos ver con una enorme facilidad cómo es que hay personas, políticos, que pueden estar en el total desprestigio y se sostienen en una idea y no parece ocurrir gran cosa. Eso es lo que, como repercusión de lo que tú planteabas, cómo es que esto está teniendo esta incidencia recientemente, ¿no crees? No quiero poner ejemplos, pero creo que tenemos muy frescos muchos ejemplos actualmente y donde hay gente que sigue sosteniendo ciertas concepciones, ideas y propuestas, a pesar de que alguien puede estar en el total desprestigio. Exacto. Y bueno, aquí habrían muchas preguntas que hacernos, ¿no? Porque una de las primeras que yo te podría hacer respecto de la afirmación que acabas de hacer ahorita es, estaríamos pensando entonces que a lo mejor esa persona o esas personas que están en esa posición, tal vez estuvieran en esa posición respecto de su realidad. Por supuesto, Exacto. Y es la entonces, única forma que podemos entender eso, sí, claro. ujú.
Y eso necesariamente implica que a nosotros nos pensemos en nuestra realidad en relación con esa realidad, porque entonces ahí tendría que ser muy importante el asunto de los consensos, el asunto de entender la diferencia, la importancia de entender la diferencia, eh, el asunto de entender lo que implica el respeto, ¿no? Y en función de eso, pues entonces replantearnos y repreguntarnos una serie de cosas, ¿no? De manera importantísima, en otro programa alguna vez señalábamos un tanto esta cuestión de que, bueno, es suficiente con que nos demos cuenta, con que conscientemente estemos atentos a alguna circunstancia y decíamos, eso tiene una incidencia, pero no es suficiente. Y un buen ejemplo para tomar esto es exactamente esto. Podemos darnos cuenta de ciertas circunstancias, pero no es eso lo que nos mueve. Es mucho más lo que Freud llamará esas tendencias libidinales, ¿no? Quizás para poner un ejemplo, esto de lo libidinal es, bueno, dime casos extremos, me voy a ir a un caso muy extremo, pero es solo para ejemplificar esto. Dime cuánto lamentablemente ha ocurrido que una persona porque su medallita se la regaló su abuelita, no la entrega en un asalto. Y el asaltante supone que tiene un enorme valor. Y sí, tiene un enorme valor para esa persona. Está libidinizado ese objeto. Uh-huh. Y no Divinizado les quiere puede... decir que le estás poniendo un valor en específico que es para ti. Le estás concediendo un afecto, Exacto, un una afecto. cantidad de afecto, ¿no? Puede tener un precio bajísimo, pero el valor que tú le pones emocionalmente es enorme. Y ahí está esta condición de verdad emocional, Que ¿no? le pones un valor emocional en tanto todo lo que representa. Claro, y para esa persona, insisto, Exacto. digo, estoy poniendo un ejemplo que en realidad ocurrió, ¿no? Un chico lo estaban asaltando, no quiere entregar todo, pero no la medalla, esa medalla que le había regalado la abuelita. Y el asaltante no tuvo piedad. Bueno, le costó la vida eso, Uh-huh. el libidinizar ese objeto que tenía un precio bajísimo, pero que para él valía horrores. Y que eso implicó que la otra persona asumiera que era absolutamente valioso desde donde estaba colocada la otra persona, que Ya te das estaba cuenta, buscando las un valor realidades. de un tema monetario. Te das cuenta de las realidades. Mientras que para este chico el valor era por aprecio emocional, el otro le suponía un precio económico. Así es. Y cada quien estaba en su realidad. Pero las Exacto. consecuencias fueron ni más ni menos que alguien falleciera. Uh-huh. No es una cuestión menor, ¿no? ¿No? Nada menos. Y eso nos impele a que nosotros nos preguntemos respecto a ese tipo de cosas, si nos preguntamos respecto de las realidades, más allá de lo tangible, de lo que puedo tocar, de lo fáctico, de lo objetal, y comienzo a pensar en relación a esta realidad psíquica que existe y lo que produzco como resultado de esas dos existencias, de la realidad fáctica con la realidad psíquica, lo que puedo decir de eso, entonces eso me permite la posibilidad del espacio de preguntarme respecto de todo lo que ocurre a mi alrededor, de los desacuerdos que pueda tener, de las problemáticas que se puedan presentar, de cómo puedo yo generar algún tipo de consenso o no en el lugar en el que estoy. Eh, Permíteme retomar un ejemplo político. Dime cuántas personas conoces que pueden admirar hasta el extremo o odiar hasta el extremo, por ejemplo, al presidente actual, ¿ah? Por razones y por una lógica más o menos consistente, y no porque simplemente le cae bien o le cae mal. Tú vas a escuchar que la mayor parte de sus argumentos tienen que ver con cómo le cae. Y que eso finalmente tiene que ver con algo de cada una de las personas que lo puedan Exactamente, decir. exactamente. Entonces, estás viendo a la misma persona, al mismo acto, a la misma situación, pero desde dónde la miras, desde dónde está tu interés. Y cada una de las opiniones se polariza justamente porque están posicionadas en esas realidades de cada uno que están opinando respecto de ello y que conjuntan aquellos elementos que consideran que les son más afines por su propia realidad psíquica.
Entonces, somos muy objetivos, somos muy racionales, Más o menos. O sea, más menos que más. el tema más bien es preguntarnos si cuando nos hablamos de objetivos irracionales, estamos fuera de la posibilidad de existencia de esta realidad psíquica, que más bien es la que nos mueve ahí sin que nosotros podamos hacer mucho sobre Es lo eso. que nos... Pues Mauricio, me parece que ha sido un tema muy interesante. Bueno, lo declaré desde el principio, para mí resulta un tema profundamente interesante. Espero que esto que el día de hoy trajimos nos permita descubrirnos, les permita descubrirse respecto de muchas otras cosas que tienen que ver con su vida y esa realidad que nos mueve. Muchísimas gracias, que tengan una linda tarde, nos encontramos pronto. Saludos a todos. Hasta luego, Luz. Gracias.